I was born in 1934, one of a pair of twins. El 31 de enero de 1934, en un pequeño pueblo de Transilvania, Rumania, nació Eva Moses Kor y su hermana gemela Miriam. Junto a sus padres y sus dos hermanas mayores, eran los únicos habitantes judíos de la región y se convirtieron en víctimas de la persecución nazi cuando estos invadieron su país 10 años después. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo fue que Eva y su hermana se salvaron de la muerte en el campo de concentración de Auschwitz y las secuelas de su cautiverio que acarrearon por décadas. Acompáñanos para conocer su historia. En 1944, la solución final, el genocidio planeado y llevado a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzó su punto más sangriento. Cada día, decenas de miles de personas judías eran llevadas desde sus hogares o desde los guetos hacia los campos de concentración. Allí trabajarían hasta caer muertos o serían enviados a las cámaras de gas. Adolf Hitler había decidido acabar completamente con aquellos que consideraba inferiores. Ni siquiera aquellos que vivían en países aliados del Reich, como Hungría o Rumania, pudieron escapar. Este fue el caso de Eva Moses Kor. En mayo de 1944, el gueto que habitaba junto a su familia fue liquidado y su población fue subida a trenes con destino a uno de los lugares más infames de la historia, Auschwitz-Birkenau. El viaje fue brutal. Terriblemente hacinados y hambreados, muchos de los prisioneros no sobrevivieron. Había tan poco espacio que sus cadáveres no caían al piso, sino que se sostenían en pie con el resto de los pasajeros. Cuando llegaron al campo de concentración, los guardias alemanes comenzaron a separar a los que seguían con vida en dos grupos. Por un lado, aquellos de aspecto sano y fuerte, capaces de realizar trabajos forzados. Por el otro, los débiles, que incluían a los ancianos y a los niños. Estos últimos serían llevados directamente a su muerte en las cámaras de gas. We got down from the cattle car. People were selected to live or to die. People crying, pushing, shoving, dogs barking, trying to make some sense of that place. And I actually turned around and trying to figure out what is that place. Never seen a place like that before. Eva y sus hermanas entraban en la categoría de inservibles para el régimen nazi. Cuando los guardias se acercaron a ellas, su padre intentó protegerlas, pero fue golpeado sin piedad por los germanos y llevado a la fila de los trabajadores. Esta fue la última vez que lo vieron. Su madre era el único escudo que tenían frente a la muerte. A pesar de los gritos desesperados de la mujer, los hombres se llevaron a las dos hermanas mayores. Pero justo cuando estaban por arrancar de sus manos a sus hijas restantes, uno de los alemanes a cargo de la selección notó algo peculiar. He noticed us and demanded to know if we were twins. And my mother asked, "Is that good?" And the Nazi said yes. My mother said yes. At that moment, another Nazi came, pulled my mother to the right, we were pulled to the left, we were crying, she was crying. And all I ever remember is seeing my mother's arms
Stretched out in despair as she was pulled away. I never even said goodbye to her, but I did not understand that this would be the last time that we would see her. En solo media hora, la familia Kaur había sido destruida para siempre. Eva nunca volvió a ver a sus padres ni a sus hermanas mayores. Ahora estaba acompañada únicamente de su gemela Miriam. Ambas fueron llevadas al que se convertiría en su nuevo hogar, el laboratorio de uno de los científicos más nefastos de la humanidad, Joseph Mengele. Obsesionado con la herencia genética y con conseguir aumentar la tasa de natalidad aria, Mengele había pedido ser traspasado a un campo de concentración. Allí contaría con acceso a un flujo constante de sujetos de prueba. Algunos de sus ensayos incluían, por ejemplo, inyectar a prisioneros con tifus o malaria para observar sus reacciones. Estas personas, debilitadas por las inhumanas condiciones de vida de Auschwitz, frecuentemente morían. También se sabe que introdujo químicos en los iris de los ojos, buscando cambiar su color, pero solo lograba provocar una terrible agonía o incluso ceguera. Hasta llegó a cercenar partes del cuerpo de un paciente para coserlo en el de otro. Sin acceso a la medicación, las heridas de los involuntarios conejillos de Indias se volvían gangrenosas. Con su utilidad terminada, Mengele los enviaba a la cámara de gas sin una pizca de remordimiento. No es de extrañar que el doctor recibiera el apodo del Ángel de la Muerte. Sin embargo, su obsesión estaba en las condiciones genéticas anormales. Personas con ojos de distinto color, con mutaciones físicas, siameses y gemelos eran llevadas directamente a sus laboratorios. Fue por esta razón que Eva y su hermana Miriam se salvaron de morir. Mengele would count us every morning, and he wanted to know how many guinea pigs he had this day. I was used in 2 types of experiments. Monday, Wednesday, Friday. They would put me naked in a room with my twin sister and many other twins, up to 8 hours a day. They would measure every part of my body, compare it to my twin sister, and then compare it to chart. Sin embargo, esto solo era el comienzo de su agonía. Los gemelos eran sometidos a todo tipo de crueles experimentos. Uno de los ensayos favoritos de Mengele era inyectar a uno de los hermanos con alguna enfermedad. Luego extraía su sangre y la introducía en el cuerpo del otro para comparar su evolución. Si uno moría, el otro también era asesinado y sus cadáveres eran diseccionados. Eva y Miriam debieron sufrir este tipo de pruebas por meses. Imagínate por un momento cómo se habría sentido a tus 10 años recibir inyecciones constantemente sin saber cuál es su contenido, estando a la merced de estos sádicos médicos nazis. After one of those injections, I became very ill with a very high fever. My legs and arms were swollen and very painful. I was trembling as the August sun was burning my skin, and I had huge red spots covering my body. The next visit to the blood lab, they didn't tie my arms. Instead of that, measure my fever. And I was immediately taken to the hospital. The hospital was another barrack, but it was filled with people who looked to me more dead than alive. Mengele visitó a Eva durante su convalecencia en el hospital de Auschwitz, pero no fue por ninguna razón humana. Su única intención era chequear cómo progresaba la enfermedad. Cuando comprobó el estado debilitado de la prisionera, sin siquiera dirigirle la palabra, declaró:
Una lástima. Es tan joven. Morirá en 2 semanas. For the following 2 weeks, I have only one clear memory, crawling on the barrack floor, because I no longer could walk, and crawling to reach a faucet with water at the other end of the barrack. And as I was crawling, I would fade out in and out of consciousness, telling myself, I must survive, I must survive. After 2 weeks, my fever broke, and I felt immediately a lot stronger. It took me another 3 weeks before my fever chart showed normal. Desafiando la predicción del ángel de la muerte, Eva sobrevivió y pudo reunirse con su hermana. Afortunadamente no la habían enviado a las cámaras de gas, pero era obvio que algo oscuro había sucedido con ella. Cuando Eva le pidió que le cuente qué había ocurrido, Miriam se negó. No podía revivir su agonía. Solo décadas después sería capaz de contarlo. Su sufrimiento a manos de Mengele continuó por más de medio año hasta que en enero de 1945 el Ejército Rojo Soviético arribó a las puertas de Auschwitz. Los alemanes, incluido el sádico doctor, habían abandonado el campo cuando supieron del avance de su enemigo. Se llevaron consigo a miles de prisioneros, pero otros tantos quedaron atrás. Entre ellos se encontraban Eva y Miriam. Fueron unos de los 180 niños que habían logrado sobrevivir a este terrible centro de exterminio. Sin embargo, a pesar de que su cautiverio había llegado a su fin, lo que habían sufrido durante sus 9 meses en Auschwitz dejó secuelas que se sintieron por el resto de sus vidas. Ambas hermanas debieron luchar contra varios problemas de salud, producto de los sádicos experimentos a los que fueron sometidas. Fue durante una de estas emergencias médicas ocurrida en 1985 que Miriam se atrevió a contarle a Eva lo que le había ocurrido en esas 2 fatídicas semanas en las que su gemela estuvo enferma. I said, what happened to you while I was in the hospital? She said, I was under Nazi doctor supervision 24 hours a day. It was the same 2 weeks that Mengele said I would die. So I said to him, what happened to you after the 2 weeks were up? She said she was taken back to the labs, injected with many injections that made her feel very sick. Durante su segundo embarazo, Miriam desarrolló una infección que casi le quita la vida. Allí fue cuando los médicos descubrieron que los experimentos de Mengele habían tenido un terrible efecto. Sus riñones no estaban desarrollados. Seguían siendo los de una niña de 10 años, la edad que tenía cuando fue enviada a Auschwitz. So I begged Miriam that not to have any more children because every pregnancy was a life crisis. But she had a third child, and after the third child was born, her kidneys deteriorated, started to deteriorate, and by 1987 they failed. At which time I donated my left kidney. I had 2 kidneys and 1 sister, so it was an easy choice. Los médicos le dijeron a Eva que la única esperanza que tenían era encontrar sus archivos médicos de Auschwitz para saber qué era lo que los nazis les habían inyectado en sus cuerpos. Pero los alemanes habían quemado muchos documentos cuando evacuaron el campo, y otra gran cantidad se perdió en el caos de la liberación. El 6 de junio de 1993, tras años de lucha contra un cáncer renal, Miriam Kor falleció. La muerte de su gemela fue un golpe terriblemente duro para Eva. Habían estado juntas durante los peores años de su vida, siendo las únicas dentro de su familia que consiguieron sobrevivir tanto a Auschwitz como a Mengele. Sin embargo, Eva fue capaz de salir adelante y dejar atrás su sufrimiento.
Incluso consiguió hacer algo que solo algunos lograron y que nadie hubiera visto mal si no lo hacía: perdonar. Unos meses luego de la muerte de Miriam, Eva recibió una llamada de un profesor de Boston, quien la invitó a dar una conferencia. Ella ya había participado de documentales y entrevistas, por lo que era una figura conocida y respetada. Sin embargo, el profesor también le pidió si podía llevar a un doctor alemán para que diera su versión de lo ocurrido. Si bien al principio Eva quedó sorprendida por el pedido, luego de pensarlo accedió. Así fue que llamó al doctor Hans Münch, apodado el Buen Hombre de Auschwitz. Si bien se negó a ir a Boston, invitó a la mujer a su casa en Alemania para una entrevista. Suddenly, I am asking him, you were in Auschwitz. Did you ever walk by a gas chamber? Did you ever go inside the gas chamber? Do you know how the gas chamber operated? And he said, He said, this is the nightmare that I live with every single day of my life. And went on describing the operation of the gas chamber. He was stationed outside, looking through a peephole, while the gas was coming down and people were dying. Münch fue uno de los pocos nazis sometido a juicio luego de la guerra y declarado como inocente. Este veredicto se dio en gran parte gracias a los testimonios de los sobrevivientes de Auschwitz, que declararon que varias veces el doctor había intervenido para salvar sus vidas. Si bien luego salieron a la luz otras fuentes que pusieron en duda esta supuesta bondad, el hombre que se entrevistó con Eva Kor pareció verdaderamente arrepentido de su papel en el Holocausto. En 1995 la mujer le pidió que la acompañara al antiguo campo de concentración. Allí Münch firmaría un documento que contenía lo que le había contado de las cámaras de gas. El doctor accedió inmediatamente. I will have an original document signed by a Nazi. And if I ever met a revisionist who said the Holocaust didn't happen, I could take that document and shove it in their face. Eva se sintió agradecida con el doctor Münch, pero no podía obviar que a pesar de su arrepentimiento, el hombre había sido un nazi partícipe del Holocausto. 7 millones de judíos murieron en los campos de concentración establecidos por su régimen, y la guerra que habían causado acabó con la vida de más de 70 millones de personas. Sin embargo, para ella, quedarse con ese odio era otra forma de revivir las torturas, a pesar de que habían pasado más de 50 años. Fue así que tuvo la polémica idea de escribirle una carta al Dr. Münch, en la cual lo perdonaría por su rol durante la solución final. I knew immediately that he would like it, and that was a meaningful gift. A Auschwitz survivor gives him a letter of forgiveness to a Nazi doctor. But what I discovered for myself was life-changing. I discovered that I had the power to forgive. No one could give me that power. No one could take it away. It was all mine to use in any way I wished. Según contó Eva, este fue el primer momento desde su cautiverio en Auschwitz donde se sintió con poder sobre su vida y no como una víctima. Escribir la carta no fue fácil. Le llevó 4 meses conseguir las palabras adecuadas. Debió pedirle ayuda a su antigua profesora de inglés para poder redactarla. Pero durante una de sus conversaciones, ella le dijo algo a Eva que cambió su punto de vista. Si bien Münch había participado del Holocausto, no había sido el responsable de los traumas que la habían atormentado toda su vida y causado la muerte de su hermana gemela. El verdadero causante había sido el doctor Josef Mengele,
Eva no sabía si podía perdonar al ángel de la muerte. Su ex profesora le sugirió que una vez en su casa, imaginara que Mengele estaba junto a ella en su cuarto y que intentara perdonarlo. Picked up a dictionary and wrote down 20 nasty words, which I read clear and loud to that make-believe Mengele in the room. And at the end I said, in spite of all that, I forgive you. Made me feel very good that I, the little guinea pig of 50 years, even had the power over the angel of death of Auschwitz. En 1995, Eva Kor y Hans Munch, junto con sus respectivas familias, realizaron su viaje a Auschwitz. Allí, sobre el suelo donde tantas personas fueron asesinadas, leyeron en voz alta el documento que habían preparado y luego lo firmaron. La mujer perdonó al doctor nazi y sintió por fin que había conseguido dejar atrás sus terribles experiencias en el centro de exterminio bajo las frías manos de Mengele. Su posición con respecto a sus captores estuvo cargada de polémica. La gran mayoría de los sobrevivientes del Holocausto prefieren entendiblemente olvidar el tema por completo. Los que lo recuerdan sostienen que los nazis no son dignos de perdón y que nunca deben dejarse de lado los crímenes cometidos por ellos. Esto incluye a aquellos supuestos buenos hombres como Hans Munch. Eva fue denunciada en varias ocasiones por otros ex cautivos, quienes criticaban su visión conciliadora. Sin embargo, Eva se mantuvo firme en su posición hasta su muerte el 4 de julio de 2019. But what is my forgiveness? I like it. It is an act of self-healing, self-liberation, self-empowerment. All victims, all hurt, feel hopeless, feel helpless, feel powerless. I want everybody to remember that we cannot change what happened. That is the tragic part. But we can change how we relate to it. Así llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que es correcto perdonar a los nazis a pesar de los crímenes que cometieron? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.